10:31 y estas son las noticias. Ni hao, bienvenidos al año del dragón. Que se salvó de convertirse en un falso positivo. ¿Buscas algo diferente? GPS, unos minutos para encontrar el verdadero camino. Bienvenidos. Muy buenas tardes, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes para compartir estos 15 minutos que espero sean de bendición. No olviden que si tienen alguna pregunta nos pueden llamar al 253-5110 o nos pueden visitar en la carrera 93, número 3542, barrio Santa Mónica. El día domingo tenemos reunión, recuerden que las puertas de nuestra congregación están abiertas. Si usted desea acompañarnos, hágalo este domingo 10 de la mañana, carrera 93, número 3542, o el día miércoles a partir de las 7 de la noche tenemos un tiempo de estudio de la palabra, pero también para orar por las diferentes necesidades. Si tiene una petición, llámenos ahora mismo 253-5110. En el programa anterior estaba compartiendo acerca de cómo vencer la depresión, porque es un problema muy común. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido tristes e incluso hemos caído en esos periodos de depresión. Les contaba que hace unos años atrás yo experimenté eso y fue algo tan tremendo, porque una noche yo sentí que literalmente me estaba muriendo. Yo decía, Señor, siento que no soy capaz, las ganas de vivir se me estaban esfumando y yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces encontré respuesta en la palabra de Dios, porque leí en un salmo, en el Salmo 107, donde dice, pero clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los libró de su ruina. Entonces es algo importante entender que nosotros encontramos respuesta y una salida cuando acudimos a Dios. La pregunta es cómo luchar contra la depresión y cómo enfrentar la tristeza. Entonces quiero tomar el ejemplo de un hombre llamado Jeremías, que en la Biblia fue conocido como el profeta llorón. ¿Por qué le decían el profeta llorón? Porque él duró más de 40 años predicando la palabra de Dios, llamando a su nación, a su pueblo en arrepentimiento, pero ninguno quiso escuchar. Y Jeremías tuvo que ver cómo la palabra de juicio se cumplió sobre la nación. Entonces vio el templo, la ciudad hecha ruinas y a él le partía el alma. Yo sé que muchas mamás, muchos papás, muchas personas que hoy me están escuchando han visto y han llorado al ver cómo una vida, como un hogar se viene al piso y entramos en una tristeza que uno dice, bueno, qué pesar que las cosas terminaron así. Y resulta que Jeremías escribe un libro llamado Lamentaciones. Y en medio de este libro, él hace una oración y él expresa algo. Estábamos leyendo ayer en Lamentaciones, capítulo 3, en el versículo 17, dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Dios. ¿A qué punto había llegado el profeta donde él dice, mi esperanza en Dios también se está terminando? ¿Y cuántas personas que hoy me escuchan sienten que ya no son capaces de dar un paso más? Sienten que aún su fe se está agotando. Sienten que ya ni siquiera tienen esperanza en Dios. Entonces él dice, en medio de su oración, dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. En la versión Dios habla hoy me gusta como aparece este texto porque dice, cada vez que yo pienso en esto, me lleno de abatimiento y mis fuerzas se van. ¿Y saben qué es lo que sucede con la depresión? Debemos entender en primer lugar que la tristeza nace de dentro de uno mismo, por cosas que han sucedido, por hechos que ocurrieron tal vez trágicos, cosas tan dolorosas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces caemos en la trampa de que alimentamos esos sentimientos de tristeza. ¿Cómo los alimento? Cuando yo continuamente estoy pensando en que alguien me lastimó, en que mi hijo se murió, entonces constantemente traigo ese pensamiento de dolor y es como cuando alguien se mete a la boca algo amargo. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Normalmente lo que es amargo lo escupimos. Lo dulce lo saboreamos. Aquello que es dulce, aquello que es delicioso, aquello que tiene un buen sabor, nosotros lo masticamos, lo disfrutamos. Pero aquello que sabe maluco, aquello que es amargo, aquello que es como hiel en nuestra boca, tendemos a escupirlo. Pero, ¿qué pasa con la tristeza?
que esa tristeza, esos malos pensamientos son como hiel. Los masticamos, volvemos y pensamos. Y yo les decía que es como una película. Ayer les contaba que cuando hemos visto La vida es bella, una película realmente hermosa, la podemos ver 10 veces, pero 10 veces lloramos en el mismo punto y en la misma escena. ¿Qué hace el enemigo? Entonces trae a la mente, tal vez estás allí cocinando, estás haciendo algo en la casa y ¿te acuerdas que tu esposo fue infiel? ¿Te acuerdas que te dijo que tú eras una gorda fea? Y empieza a recordar. ¿Te acuerdas que tu hijo tal cosa? Y empezamos en nuestro pensamiento a masticar eso, a masticarlo, a volver a pensar y seguimos pensando y entonces nos llenamos de tristeza y de dolor. ¿Saben lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 43? Versículo 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, si quieres vencer la tristeza y la depresión, debes guardar tus pensamientos. Cuando llega un pensamiento, es como un dardo, ¡tum!, llegó un pensamiento de tristeza, inmediatamente cambia la manera de pensar. Enfoca tus pensamientos en Dios, en decirle a Dios, Señor, yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús y quiero pensar en las cosas buenas, quiero pensar en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad. El segundo punto que nos permite triunfar sobre la depresión es cuando recordamos nuestra esperanza. En el libro de Lamentaciones 3:21 dice la palabra de Dios, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Jeremías nos muestra aquí el segundo paso a la libertad. Él reconoce su desgracia, ya pensó en ello, pero toma la decisión de traer a la memoria algo que le dé esperanza. Jeremías conocía y creía en Dios, y yo creo que él recordó que Dios es fiel y que seguiría haciéndolo. Jeremías sabía que como vino el castigo, Dios había prometido restaurar. Qué bueno es comenzar a recordar las cosas que en medio del dolor nosotros olvidamos. Las promesas, lo que Dios ha hecho, Dios está vivo y nada imposible para Dios. Muchos no tienen esperanza y se aferran tal vez a cosas contrarias a la voluntad de Dios, pero yo quiero decirles, en Dios todo es posible. Yo tengo un Cristo que realmente está vivo, o sea, el Cristo que nosotros predicamos, el Dios que nosotros anunciamos es un Dios vivo y un Dios que no cambia. Entonces, por un lado, tienes que guardar tu mente esos pensamientos que te llevan a deprimirte. Guarda tu mente esos pensamientos de dolor, de resentimiento, de amargura y enfoca tus pensamientos en Dios, en esa esperanza. Quiero decirles, Jeremías sabía que su ciudad y que su pueblo estaba destruido, pero Jeremías como profeta de Dios sabía que Dios había prometido restaurar. Entonces, ¿qué hace? Traer a la mente, traer a su corazón la promesa de Dios. Él dice, bueno, aquí todo está mal, pero yo tengo un Dios que ha prometido restaurar. Yo tengo un Dios que ha prometido cambiar todas las cosas. Entonces, en medio de tus circunstancias que son reales, son situaciones difíciles, tienes que enfocar tus pensamientos y tu fe en Dios y reconocer que para Dios nada es imposible. Entonces, ser cristianos no nos exime de momentos de tristeza. El que usted crea en Dios no quiere decir que usted nunca va a estar triste, pero sé que en esos momentos Dios está con nosotros y que nos llena de esperanza. A todos en algún momento nos va a tocar cruzar situaciones difíciles, pero ¿qué marca la diferencia? Cuando Dios está, realmente hay esperanza. Cuando creemos en Dios, entonces podemos gozar de esa esperanza que solamente Él nos da. Tercer punto, triunfamos sobre la tristeza y la depresión cuando vemos la misericordia de Dios. En el versículo 22 y 23 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La palabra de Dios nos muestra que grande es la misericordia de Dios. El diccionario dice que misericordia es una virtud que inclina el ánimo o el compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Eso quiere decir que Dios siente y sabe cuál es nuestra miseria, sabe cuál es nuestra necesidad y se compadece de nosotros.
Eso hace que su misericordia se extienda cada mañana. Jeremías dice, por su misericordia no hemos sido consumidos, como quien dice, aunque las cosas están mal, por la misericordia de Dios no están peor. Pongamos a pensar eso. Yo puedo estar pasando una situación difícil, pero solamente por la misericordia de Dios, quizás las cosas no están peor, no están en un límite más extremo. Entonces, nunca podemos olvidar eso. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. La palabra dice, no decayeron. Por eso dejó que un remanente los cuidó, los permitió volver. Qué bueno saber que la misericordia de Dios siempre está presente. Son nuevas cada mañana. Grande es la fidelidad de Dios. Cada día Dios está con nosotros. Hoy está en medio de nuestras circunstancias, está a nuestro lado. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Para vencer la tristeza, recuerda, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. El cuarto paso, para triunfar sobre la tristeza y la depresión, debemos poner nuestra fe en Jesucristo. El versículo 24 dice, mi porción es Dios. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿En quién tenemos que descansar? ¿En quién tenemos que confiar? ¿Dónde tenemos que depositar nuestra esperanza? Solamente en Dios. Triunfo sobre la tristeza cuando reconozco en Cristo la respuesta viva a mi problema. Jeremías decidió poner en Dios su esperanza. Fe es la clave de saber que todo cuando amamos a Dios nos ayuda bien. ¿Sabe? En ese tiempo el pueblo judío perdió todo. Perdió la casa, perdió la familia, perdió la libertad. Pero Jeremías dice, Dios es mi porción, Dios es mi heredad, es todo lo que tengo, por tanto en Él esperaré. Tal vez hoy sientes que has perdido una familia, que has perdido un hogar, que has perdido unos hijos, pero qué bueno hoy poder decir, Señor, mi esperanza y mi porción está en ti. La palabra de Dios nos anima en esta tarde realmente a depositar nuestra confianza en el Señor. En medio de las crisis, Jeremías miró a Dios. Y yo quiero desafiarte, en medio de tu tristeza, en medio de tu angustia, mira en este día a Dios. Dios no está ocupado, Dios te escucha. Tal vez nosotros muchas veces tocamos puertas, buscamos un amigo, buscamos un familiar. Vení, es que tengo un problema, ayúdame. No tengo tiempo. Pero yo quiero decirte, los oídos de Dios están presos a escucharte las 24 horas del día. Si hoy estás en angustia, si hoy estás en medio de un problema de tristeza, de dolor, yo quiero invitarte, acércate a Dios confiadamente ante ese trono de la gracia. Y recuerda que tú puedes triunfar sobre la tristeza y sobre la depresión. Primero, si reconoces que la tristeza nace dentro de nosotros cuando pensamos y cuando alimentamos esos pensamientos de dolor. Segundo, triunfamos cuando recordamos dónde está nuestra esperanza y nuestra esperanza está puesta en Dios. Jeremías recordó en medio de estos momentos difíciles cada promesa que Dios un día le entregó. Recuerda hoy las promesas que Dios te ha dado. Tercero, triunfas cuando miras las misericordias de Dios. Triunfas cuando tu fe está puesta en Cristo Jesús. Hoy el tiempo se me ha terminado, pero la invitación para el día miércoles de la próxima semana en este mismo horario. Si hay alguna pregunta, 253-5110. Dios les bendiga ricamente. Tu palabra, alimento. Este es programa realizado por la Iglesia del Nazareno Manantial.